Bueno, ya estamos grabando la clase de hoy, 25 de septiembre. Entonces vamos a revisar el documento en Excel para evaluar cuál es la actividad de aprendizaje hoy que vamos a revisar el día de hoy. Entonces, bueno, nosotros estamos revisando en estas tres últimas clases, tenemos hasta el 30 de septiembre proyectado, 30 de septiembre la última clase, para que ustedes en la última clase, en la última evidencia que está el 30 de septiembre, la suban hasta el 7 de octubre, ¿vale? El, este, este trimestre pues va hasta esta primera semana de octubre. Entonces, pues para darles espacio en esa semanita que lo puedan subir. Esa sería pues nuestra última clase, 30 de septiembre, ¿vale? Em, bueno, entonces hoy, 23 de septiembre, vamos a revisar la guía 29 19-01-060, actividad de aprendizaje 1, evidencia 02, que es también otro cuestionario. Listo, en la clase anterior, del 16 de septiembre, vimos un material eh, vamos a leerlo, qué es lo que vimos en la clase anterior. Entonces, ¿qué revisamos? Profundizamos las características y la clasificación de los componentes electrónicos, la estructura física, componentes discretos, resistencias, diodos, transistores, circuitos integrados, materiales de construcción, semiconductores, silicio, arsenio, galio, las funcionalidades, el tipo de energía. Entonces vimos las diferencias electromagnéticas, entonces ahí vimos acá unos ejemplos sobre unos relés, cómo se activan, cómo se energizan. Vimos el tema de los diodos, también de los transistores, cómo trabajan o la diferencia pues, de cada uno de ellos, ¿cierto? Los materiales de construcción, los tipos de energía, el diodo Zener como regulador activo, el condensador que actúa como un componente pasivo y el diodo emisor de luz, ¿ok? Entonces, hoy también en esta actividad, la actividad de aprendizaje 2, la actividad de aprendizaje 1, evidencia 02, también hace relación a otro cuestionario. Es un cuestionario de 6 preguntas. Vamos a mirar quién está por ingresar. Ingresos aquí. Listo. Este es un cuestionario de 6 preguntas. Y para este cuestionario ya no nos dan los 40 minutos, sino que en la guía aparece que son 20 minutos. Venga, leámoslo aquí. Que es la actividad de aprendizaje 1, evidencia 02. Es esta. ¿Cierto? Sí, actividad de aprendizaje 1. Entonces, clasifica los componentes para las tarjetas electrónicas de acuerdo con las características descritas en la hoja de datos. Mediante la presentación de una prueba en la plataforma correspondiente, compruebe sus conocimientos sobre la clasificación de los componentes electrónicos utilizados en el desarrollo de las tarjetas electrónicas. Para acceder a la prueba, ingrese a la plataforma virtual, ubique el cuestionario de esta actividad. Para ejecutarla, usted contará con un tiempo de 20 minutos una vez iniciada la prueba, debe ser finalizada. ¿Ok? Entonces, esta actividad de aprendizaje 1 de 10.02 lo que hace relación es una prueba en línea que con una duración de 20 minutos. ¿Ok? Entonces, creo que son como 6 preguntas. Entonces, basados en esas 6 preguntas, entonces yo les preparé pues este material de apoyo que voy a presentar a continuación. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, porfa, no duden en avisar, ¿vale? Entonces, bueno, aquí está. Listo, entonces la actividad de aprendizaje 1 y 02 hace relación pues, a este cuestionario, ¿ok? Entonces, fundamentos de componentes electrónicos y PCB. Entonces, inicialmente, si a ustedes les preguntan, muchachos, ¿qué es PCB? ¿A ustedes qué se les viene a la cabeza o qué contestarían? Si, por ejemplo, les preguntan, vea, ¿usted qué es un tecnólogo en electrónica? Cuénteme qué es una PCB. ¿Ustedes qué le dirían a esa persona? ¿Qué es una PCB? No importa, Circuito no impreso. importa que se... Señor, ¿un impreso? Circuito impreso, ¿no? Un circuito impreso, ok, listo. ¿Qué más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos?
Una tarjeta de circuito Ok, instructor. Carlos dice una tarjeta de circuito, ok. A ver, ¿quién más? ¿Quién más falta ahí por de Cristian? Alejandro creo que ya dijo, ¿cierto? Cristian fue el que dijo, no recuerdo. Ricardo, ¿qué dice Ricardo? Es que estamos poquitos pues, para que comentemos ahí rápidamente, no importa que nos equivoquemos, ¿vale? ¿Qué dicen? ¿Qué es? Que les preguntan qué es un PCB, qué se les viene a la cabeza, qué es PCB, qué es un PCB, ¿vale? Yo creo que, bueno, yo creo que de pronto Ricardo no nos Ricardo y Cristian de pronto no nos escuchan. Listo. Entonces, bueno, vamos a mirar entonces qué es un PCB, ¿vale? Entonces, una PCB. Entonces, primero que todo, el PCB son unas siglas en inglés, ¿ok? Entonces, ¿qué significa? La P significa de printed, que es de impreso, la C de circuit, de circuito, y la B de board, que es una tarjeta. Entonces, traduciéndolo, significa una tarjeta de circuito impreso, ¿ok? Es una PC, una tarjeta de circuito impresa. Entonces, ¿qué es? Es una base, ¿listo? Física que permite conectar y, y sostener los componentes electrónicos mediante pues pistas, conductoras, grabadas en una lámina, ¿ok? Entonces, es una pista, es una tarjeta. ¿De qué está hecha la tarjeta? Entonces, ahorita más adelante lo vemos. Es una tarjeta hecha con fibra de vidrio, ¿ok? Entonces, una tarjeta hecha con fibra de vidrio, vienen delgadas, vienen rígidas, vienen flexibles. Ahí se conectó Iván. Vienen flexibles, vienen de una capa, multicapas, eh, y lo que hace ella es para conectar componentes electrónicos, ¿ok? ¿Qué componentes electrónicos se conectan? Pues los componentes electrónicos que conocemos ya, como por ejemplo resistencias, los capacitores, los integrados, conectores, diodos, ¿listo? Entonces, obviamente una tarjeta electrónica tiene que tener unas características importantes, ¿cierto? Entonces, cuando, digamos, a manera de historia, a manera de historia, quiero contarles que cuando termina la Primera Guerra Mundial, termina la Primera Guerra Mundial, entonces ya había unos estudios para diseñar o empezar a implementar este tipo de estrategias pues para minimizar el cableado. ¿Por qué? Porque cuando arranca la época industrial, que arranca pues en Inglaterra y obviamente fue copiado por muchos y muchos países el tema la era industrial. Entonces, cuando llegaban pues que tenían todos los circuitos electrónicos conectados, pues sencillamente los conectaban con puros cables, o sea que eran ramales y tiras de cable completamente. Entonces, una vez ya concluido todo este tema de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, eh, empieza, empiezan a idear a trabajar en cómo crear una tarjeta que almacene o que sostenga los componentes electrónicos. Entonces, lo que hacen esas líneas o esas rutas de cable, lo que va a hacer es reemplazar el cableado. Entonces, cuando vemos una tarjeta de circuito impreso con unas líneas chiquiticas que van para un lado para el otro, conectando circuitos, pues sencillamente esa línea lo que está haciendo es reemplazando el cable, ¿listo? Pues ya no vamos a ver esa maraña de cables, o de cableado pues completo de un lado para el otro, sino que una tarjeta impreso, pues lo que hace es reducir el número de cables y obviamente compactar los cables, los elementos para que queden fijos y puedan, para que esos componentes puedan interactuar y puedan hacer el trabajo pues que se ha requerido, ¿ok? Pero entonces, ¿ustedes qué creen que cuáles son las características que debería tener un circuito impreso? Es decir, cuando yo tengo un circuito impreso, ¿cuáles son las características que debería tener? Es decir, debería cumplirme para garantizar un buen trabajo. ¿Qué creen ustedes que debería tener un circuito impreso? Este, quién quiere de pronto aportar ahí? ¿Cuáles son las características que debería tener un circuito impreso, muchachos? En el momento que ustedes lo están elaborando, ustedes tienen que tener en cuenta muchas cosas, como por ejemplo, ¿sí? Dale, Carlos.
Bueno, instructor, que las pistas no queden muy cerca. Muy A veces cuando cerca. se trabaja con bastante voltaje, pues se busca eso, que las pistas queden gruesas y no queden muy pegadas. Ok, muy pegadas. Ok, Carlos. Y también, Carlos, si yo te dijera, esta tarjeta electrónica tiene que soportar cualquier tipo de temperatura donde vaya a trabajar. Es decir, yo voy a construir una tarjeta de circuito impreso y que vaya a trabajar eh, a las zonas donde hay mucho salitre, ¿sí? Debe soportar ese tipo de condiciones, pero también si yo me llevo esa tarjeta de circuito impreso a lugares donde hay mucho frío, donde, donde hay temperaturas muy bajas, también tiene que soportar, es decir, que ella tiene que soportar diversidad de climas, ¿cierto? Diversidad de temperaturas. Pero también la tarjeta de circuitos impresos, si ustedes se dan cuenta, están montadas, por ejemplo, en equipos industriales, ¿cierto? Y esos equipos industriales pues tienden a generar vibraciones muy fuertes, ¿cierto? Entonces el circuito impreso, la tarjeta de circuito impreso, también tiene que soportar vibraciones excesivas. Y obviamente evitar que los componentes se suelten. Entonces, ¿quién amarra o quién sujeta esos componentes? La soldadura, ¿ok? Entonces, mire que ya estamos hablando no solamente de la tarjeta de circuito impreso y no solamente de los componentes electrónicos, sino también de una soldadura. La soldadura la que va amarrando, la que va sujetando los componentes. Y la soldadura también tiene que tener unas características específicas, unas características especiales que debe cumplir para poder garantizar que los componentes funcionen de la mejor manera. Entonces, una de las características que debe cumplir una soldadura es que no se vaya a agrietar bajo ninguna situación o condición de temperatura, que no vaya a quedar porosa, ¿cierto? Y que la soldadura no se vaya a derretir con el calor, ¿cierto? Entonces ya tiene que soportar altas temperaturas, al igual que la tarjeta electrónica. También una tarjeta electrónica tiene que soportar eh, altas exigencias, por ejemplo, en temas de sobreesfuerzos. Entonces, ¿dónde encontramos también tarjetas electrónicas? Yo pienso que hoy en día los componentes electrónicos que más eh, presentan o están sujetos pues a condiciones de operación extremas, por ejemplo el celular, ¿listo? El celular, los celulares en el día a día se caen, los golpeamos, ¿cierto? Pero dentro de ellos hay una tarjeta de circuito impreso que funciona y que soporta las veces que sea, ¿cierto? Obviamente va a llegar un momento en que seguramente si le damos, se llena por ejemplo, se nos cayó el celular al agua, se nos cayó el celular al mar, o por ejemplo pasó un carro por encima, pues ya seguramente son condiciones muy extremas donde ya definitivamente pues un circuito impreso no va a soportar. Pero en condiciones normales, que se caiga un celular, bueno, lo que sea, se puede quebrar el lente, se puede quebrar la pantalla, pero el circuito impreso interno debería soportar, debería garantizar ese tipo de situaciones. Entonces, miren que la tarjeta de circuito impreso, así como la vemos, tiene la responsabilidad de poder soportar todas esas condiciones extremas. Por eso es tan importante que esa tarjeta soporte condiciones, las condiciones que nosotros queramos que ella trabaje, ¿ok? Entonces, es importante. Entonces, PCB, una sigla en inglés que significa tarjeta de circuito impreso, ¿vale? Para que les quede completamente claros. ¿Cuáles son los componentes básicos? Que obviamente ya lo dijimos en el slide anterior. ¿Cuáles son los componentes básicos que hay en una PCB? Entonces, los componentes electrónicos son los bloques de construcción de cualquier circuito. Cada uno cumple una función específica y es esencial para el funcionamiento del sistema completo. Entonces, ¿qué componentes básicos vamos a encontrar? Resistencias, ¿listo? Entonces, limitan el flujo de la corriente, se miden ohmios y son fundamentales para controlar voltajes y corrientes en el circuito.
Transistores también, ya hemos visto los transistores, cómo identificarlos. Actúan como interruptores o como amplificadores, son la base electrónica digital y permite el control de señales eléctricas. Los diodos permiten el flujo de la corriente en una sola dirección. Si se acuerdan que cuando analizábamos los diodos solamente permiten un paso y en el otro paso no permiten el paso de la corriente. Son esenciales para la rectificación y protección de los circuitos. ¿Levantó la mano Cristian? Sí, profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, un favor, es que digamos el tema de lo de los transistores, digamos que Ajá. me quedó como claro, pero no me queda muy claro es cómo se configuran para que sean complicados. Como amplificador. Ok, yo creo que podemos hacer en la próxima clase, podemos hacer preparar una simulación para que lo miremos cómo configurar un transistor en modo amplificador, ¿vale? Lo podemos revisar en la Ah, próxima listo, clase para que te quede claro. Igual los gracias. amplificadores, vale, los amplificadores, perdón, los transistores, entonces ellos trabajan en esos dos eh, tipos de operación, como interruptores o como amplificadores. Y como amplificadores, por lo regular, ese diseño o ese concepto de, de circuito lo vamos a encontrar en los sistemas de audio, ¿vale? Para que nos amplifiquen señales de muy pequeñitas a señales muy, muy grandes, ¿ok? Por lo regular. Pero podemos ver unas conexiones básicas de amplificación, porque si tú buscas en la web, hay ya hoy en día sistemas de conexiones de amplificaciones muy complejos, o sea, realmente son muy laboriosos, donde cada uno de los sistemas de amplificación eh, o cada empresa o cada diseñador de amplificación pues busca obviamente unas ganancias superiores al de la competencia y entonces vemos hoy en día que, por ejemplo, empresas de sonido que dicen tener circuitos impresos o equipos de sonido muy pequeñitos que generan un sonido muy grande, porque ya ellos cada vez más están estructurando más este sistema de amplificación, llevándolo cada vez más pues a, eh, a tener unas mejores ganancias. Pero podemos ver como la parte básica, es decir, cómo se juega con el tema de las corrientes para poder garantizar señales de amplificaciones más altas, ¿ok? Entonces sí, dale, no hay ningún problema, lo vemos en la próxima clase. En los condensadores almacenan energía eléctrica temporalmente y se usan para el filtrado, acoplamiento y estabilización de voltaje, ¿ok? Bueno, entonces estos serían los componentes básicos que por lo regular vamos a encontrar en un circuito impreso, ¿vale? Entonces, eh, estos son tipos de preguntas que pueden salir en ese parcial, en ese examen, perdón. Entonces, bueno, materiales de las pistas conductoras. Entonces, ¿cuáles son los materiales en los cuales pues, se desarrollan las líneas de conexión que van a unir los diferentes tipos de componentes en una tarjeta de circuito impreso? Esas líneas van a transportar las señales eléctricas entre componentes, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el material más utilizado? Pues definitivamente el cobre, ¿listo? El cobre es el material más utilizado por su excelente conductividad eléctrica y térmica, es resistente a la corrosión, económicamente viable para la producción masiva y se deposita en capas entre 17.5 a 70 micras de espesor. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tenemos una tarjeta de circuito impreso, un board, pues obviamente el board completamente, es decir, todo su espesor de la tarjeta de circuito impreso no está compuesta de cobre. Como lo dijimos inicialmente, una tarjeta de circuito impreso en su mayor porcentaje está compuesta por fibra de vidrio. Entonces, de encima de esa capa van a ver entre 17.5 a 70 micras con un espesor de cobre. ¿Ok? Es donde podemos conseguir este tipo de tarjetas para realizar los circuitos impresos, es decir, tarjetas vírgenes. Las podemos encontrar en el mercado electrónico, donde las podemos encontrar de una capa o las podemos encontrar de dos capas, ¿ok? Entonces ya las venden en el mercado y por lo regular, entonces comercialmente las vamos a encontrar de cobre, ¿ok? Que es el material
utilizado en circuitos impresos. Luego también encontramos tarjetas de circuito impreso con plata. La plata es un elemento que tiene mejor conductividad que el cobre, pero obviamente pues todos sabemos que el costo pues de la plata es significativamente mucho más alto. Se usan aplicaciones de alta frecuencia donde la pérdida de señal debe ser mínima. Entonces, ¿hay circuitos impresos en plata? Sí, pero o sea, es decir, porcentajes muy pequeños, y se utilizan para situaciones especiales, donde la frecuencia o donde no puedo tener pérdida de señal. ¿Por qué? Porque el cobre, a pesar de que es un elemento conductor, pues también genera una pérdida de señal, ¿ok? Muy pequeña, pero la tiene. Entonces, para evitar esa pérdida, pues en algunos componentes electrónicos se utilizan el tema de la plata. Realmente o sea, son muy pocos los circuitos electrónicos que podemos encontrar con temas de plata. Hoy en día, pues se utilizan incluso otros componentes a base de oro, que también garantizan el tema de la conexión y utilizan también el tema de la, de la, eh, eh, de la conexión o de la transmisión de señal para garantizar obviamente que la señal sea mejor. El otro tipo de material es el aluminio, que es más liviano, es económico, es más económico que el cobre, pero con menor conductividad. Entonces se utiliza principalmente en aplicaciones de potencia y disipaciones térmicas. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar el aluminio? Entonces en los disipadores de calor. Entonces, por lo regular en las tarjetas electrónicas, perdón, en los componentes electrónicos que tenemos, por ejemplo, de potencia, entonces obviamente los componentes tienden a calentarse considerablemente y a esos componentes pues se le coloca un disipador. ¿De qué material están hechos los disipadores? Entonces de aluminio, ¿ok? Por lo regular vamos a encontrar en su mayoría de aluminio, porque el aluminio es un excelente disipador de calor, ¿ok? Listo, entonces continuamos por acá. ¿Cuáles son los materiales bases de clasificación? Y aquí pues ya entramos en el tema del material de la tarjeta de circuito impreso. Yo les mencionaba ahorita que una tarjeta de circuito impreso está hecha de fibra, ¿ok? Entonces, por lo regular, las tarjetas de circuito impreso vienen clasificadas con una letra, FR, y entonces a medida que aumenta ese número, entonces tiene unos materiales que garantizan el tema de poder soportar el tema de las condiciones y usos, es decir, un tipo de propiedades diferentes la una y la otra. Por ejemplo, tenemos clasificación FR1 en tarjetas de circuito impreso. Entonces, ¿de qué está hecho? Es una resina epóxica con fibra de vidrio. Si vemos todos los FR, todos están hechos de resina epóxica con fibra de vidrio. Entonces, tiene la fibra de vidrio y le agregan una resina, ¿ok? Propiedades, es un material de baja resistencia al fuego, ¿listo? Y una temperatura de 105 grados. Uso de aplicaciones de estándares de baja gama. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tenemos una tarjeta electrónica con clasificación FR1 y ella está expuesta a una temperatura de 105 grados, puede empezar a generar deformaciones o incluso empieza pues a perder la estructura de material, ¿ok? Si tenemos la FR2, clasificación FR2, entonces soporta hasta 130 grados, es uso de aplicaciones estándar y económicas. La FR3 es una resina espósica también con fibra de vidrio, hasta 155 grados, aplicaciones con mayor estabilidad térmica. Y hoy en día ya se ha clasificado o se ha estandarizado que en la mayoría de circuitos impresos se tenga la fabricación o la clasificación de FR4, ¿ok? Entonces vamos a encontrar FR4. ¿Qué es el FR? Es un flan retardante, o sea, es un retardante antiflama, ¿ok? Entonces, el FR4 en el circuito impreso va a soportar desde 130 hasta 150 grados centígrados, resistente al fuego, mayor rigidez, estable térmico,
Entonces, mire lo que dice acá en los usos comunes, es un material más común utilizado en los PCBs para equipos electrónicos gama media y alta, ¿ok? Entonces, en este caso, hoy en día, pues para el tema de todos los componentes electrónicos, para el tema de la gama media, vamos a encontrar que está construido con FR4. En algunas tarjetas electrónicas viene en alguna parte la identificación de FR4, o sea, vienen identificados que ella cumple con esa clasificación. Pero por lo regular, como les decía, ya la mayoría de estos circuitos impresos vienen con ese tipo de clasificación, FR4. La FR5 es un material que es un tipo de clasificación que por lo regular solamente se usa en aplicaciones de alta temperatura, donde soportan hasta 150 grados, ¿listo? Y FR6 soportan hasta 180 grados, ¿listo? Pues obviamente es utilizado para eh, aplicaciones de alta gama, equipos industriales, alta resistencia, altas temperaturas. Por lo regularmente son utilizados en equipos industriales que están expuestos, por ejemplo, a una caldera, que están cerca, por ejemplo, a condiciones muy, muy extremas. Pero a modo general, en la clasificación que tenemos en circuitos impresos comerciales es la FR4, ¿ok? Entonces, mire que es importante tener en cuenta que una tarjeta entonces de circuito impreso, ella puede soportar hasta 150 grados. ¿Por qué es importante tener esto? Porque en el momento que van a soldar los componentes electrónicos, un cautín puede llegar hasta 250 grados. Entonces, ¿qué dice la teoría, por ejemplo, de soldar un componente? Que hay que calentar el pin del componente, ¿cierto? Y después colocarle a la soldadura. Pero es importante que se debe calentar el pin, más no la tarjeta electrónica. Porque mire que la tarjeta electrónica podría soportar hasta 150 grados. ¿Qué puede pasar si yo le coloco el pin a la tarjeta? Podría empezar a generar un cambio de temperatura, un cambio de color debido a la temperatura de la tarjeta electrónica. Por eso es que aparecen algunos circuitos impresos que aparecen quemados o algunas pistas que se levantan. ¿Listo? Y es porque yo directamente le coloqué el cautín, ¿vale? Pero eso lo vemos en el próximo trimestre cuando veamos el tema de la soldadura. Yo les doy pues una explicación de cómo soldar componentes electrónicos, pero y también retomamos este punto importante de la tarjeta electrónica directamente en el cautino, pues no se le puede colocar porque ya podría sufrir daños, ¿listo? Precisamente por esto. ¿Listo? Entonces, bueno, FR4 es la clasificación que utilizamos en componentes de circuito impreso, ¿vale? Miremos acá, entonces, el FR4, lo que decíamos ahorita, el FR4 es un retardante de flama, ¿listo? 4 es el sustrato estándar en la industria de PCB, compuesto por una fibra de vidrio y está impregnado pues, de resina epóxica, que es lo que veíamos ahorita de que estaba compuesto, ¿ok? ¿Cuáles son las ventajas del FR4? De que es un excelente aislamiento eléctrico, resistividad superior, eh, a los 10 a 14 grados ohmios por centímetro, ¿listo? Entonces, ¿qué significa eso? Que la tarjeta de circuito impreso no es conductiva, es decir, que ya no me va a generar un cortocircuito entre pin y pin. Precisamente eso es lo que yo necesito, que tenga completamente aislante para que no vaya a generar internamente pin. Entonces ella puede, fácilmente puede evitar pues un cortocircuito porque tiene una buena resistividad, ¿ok? Resistencia térmica, mire que puede soportar condiciones extremas hasta 180 grados, ¿listo? Durabilidad mecánica, es resistente a vibraciones y flexiones, retardante de llama, cumple los estándares de seguridad y estas propiedades hacen que el FR4 es la opción ideal para las aplicaciones comerciales e industriales, ¿ok? Bueno, vamos a ver cuál es la función principal de las PCB, lo que mencionábamos ahorita. Entonces, las PCB transforman un diseño esquemático complejo en una realidad física funcional, organizando y conectando los componentes de manera sistemática y confiable, ¿ok? Entonces, referente al primer punto, soporte físico. Entonces, proporciona una base sólida y estable para montar componentes electrónicos de diferentes tamaños y formas, ¿ok? Entonces, el segundo punto
la conexión eléctrica estable, rutas conductoras precisas que transportan señales, energía y datos entre componentes según el diseño del circuito. Organización especial optimiza el uso del espacio disponible, minimizando interferencias electromagnéticas y facilitando el mantenimiento. Sistema integrado convierte componentes individuales en un sistema electrónico cohesivo que realiza funciones específicas. Entonces, miren todas las funciones principales que tiene una tarjeta de circuito impreso. ¿Ok? Regáleme un segundito. Listo. Bueno, bueno, retomamos el tema de las funciones principales del circuito impreso. Entonces, todas esas características debe garantizar pues un circuito impreso pues para garantizar, con el fin de garantizar que los circuitos o el funcionamiento del componente pues no tenga ningún inconveniente, ¿vale? Entonces tenemos que, con todos esos puntos, la tarjeta de circuito impreso tiene que garantizar que funcione de la mejor manera. Entonces, para ello, pues obviamente los componentes pues, deben estar bien soldados, deben estar bien sujetos, deben soportar pues altas temperaturas y deben garantizar pues presiones y fuerzas de trabajo altos, ¿ok? La hoja de datos, el datasheet. Entonces, ¿qué es la hoja de datos de un datasheet? Entonces, la hoja de datos en el documento técnico más importante para cualquier componente electrónico, entonces contiene toda la información necesaria y para su correcta implementación y uso. Entonces, las características eléctricas, voltajes de operación, corriente máxima, impedancia, ganancia, frecuencias de corte y parámetros de ruido. Límites de operación, los rangos de temperatura, los rangos de humedad, la potencia máxima y las condiciones ambientales permitidas. ¿Cuáles son las dimensiones, por ejemplo, del encapsulado, medidas físicas precisas, tipos del componente, distribución de pines y las recomendaciones de montaje del PCB? ¿Listo? Entonces, todo eso aparece en una hoja de datos, pues, en un datasheet. ¿Dónde encontramos la hoja de datos? En un datasheet. Entonces, sencillamente buscamos con el nombre del componente y podemos revisar el tema del descargable. Vamos a hacer un ejemplo. Revisemos, revisemos, en, revisemos, por ejemplo, cualquier componente. Por ejemplo, un transistor boot 11A, ¿listo? Son los componentes, uno de los transistores. Entonces, mire que si buscamos por el boot 11A, aquí aparecen los datasheets, mire, la tercera. Es en los datasheets que nos aparecen los diferentes fabricantes de ese componente. En este caso, mire, estamos buscando el boot 11A. Entonces, aquí nos van a aparecer todos los fabricantes que producen este componente, el boot 11A, que en este caso es un transistor. Nos aparece el NXP, un semiconductor, el Fairchild, que es un semiconductor, STM, microelectrónicos, eh, Scientific y el MSC, microcomercial componentes, ¿ok? Por acá hay más resultados, pues,
Estas son todas las empresas que fabrican ese transistor, ¿ok? Entonces, si le damos, si le damos clic a cualquiera de los, que sea datasheet, por ejemplo, aquí nos van a aparecer, tiene que contiene 12 páginas, este datasheet, de este componente. Entonces ahí lo que nos mencionan, que aparece, por ejemplo, los rangos de temperatura, rangos de operación. Entonces, mire, esta es la primera página de- del boot 11A, ¿ok? ¿Qué nos dice acá? Miren, que es un transistor, efectivamente, que tiene un encapsulado TO 220, ¿sí o no? TO 220 porque tiene esta parte plástica, pero en la parte trasera viene un encapsulado metálico, encapsulado TO 220. Y este es el símbolo, mire que es un transistor con esta flechita. Ustedes recuerdan con esta flechita hacia afuera, ¿qué es? ¿Qué sería? O sea, es un NPN o PNP. Un NPN, instructor. NPN, ¿ok? Entonces, mire que aparece como una piecita en NPN. Efectivamente acá, por acá nos dice que es una descripción, alto voltaje, alta velocidad, es un NPN de potencia, ¿listo? Con el encapsulado TO220. Y aquí nos identifica, por ejemplo, los pines. Aquí está 1, que es la base, 2, el colector y 3, el emisor. Y aquí están las descripciones. 1 base, 2 colector, 3 el emisor. ¿Ok? Y, por ejemplo, ¿qué más aparece acá? Las condiciones y los máximas condiciones, las condiciones y los voltajes máximos, ¿sí? O la potencia máxima y las unidades. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice que la conexión entre colector y emisor, el voltaje base emisor es igual a 0, máximo entre 850 o 1000 voltios. Entonces mire que el boot 11A no puede soportar más voltaje que el boot 11 solo. El colector emisor, voltaje, dice que 400 voltios, pero el boot 11A soporta 50 voltios más, 450. Eh, ¿Listo? Pues mire que están todo lo que yo quiero buscar aquí en la hoja de datos. Estoy dando aquí en la siguiente hoja, que es todas las especificaciones de fabricación, tipos de trabajo, es decir, cómo se comporta el transistor, por ejemplo, en pruebas de laboratorio, qué pasa con la corriente de colector versus la corriente del voltaje de colector emisor. Entonces, ¿qué pasa cuando se le va aumentando más corriente, el voltaje empieza a caer o viceversa? ¿Listo? Estos tipos de comportamientos que nos dan para conocer, pues, en el caso de que estemos buscando una identificación o una información mucho más detallada de este tipo de componente, entonces el fabricante nos muestra todas estas pruebas que se le hacen a cada uno de ellos. ¿Listo? La prueba 3, la hoja 4, pues aquí nos muestra la temperatura de operación versus el voltaje colector emisor. ¿Listo? ¿Qué pasa con la temperatura? Corriente, voltaje y qué pasa con la temperatura. ¿Ok? Miren acá, aquí hay una prueba de circuito para colector emisor. Nos muestran un diseño de circuito impreso. Un circuito impreso con una resistencia de carga. Esto, un switchado de tiempo en ondas con una resistencia de carga. ¿Qué pasa? Pues en el osciloscopio con ese tipo de comportamientos, una prueba inductiva de carga al transistor, ¿qué pasa? Pues, es decir, aquí está la gráfica de comportamiento, ¿qué pasa con él? Cuando se prueba en laboratorio. Son pruebas de laboratorio que se hacen ahí. ¿Ok? Aquí están las dimensiones, miren. Entonces nos muestran la distancia entre pines. Entonces, esta distancia entre pines es chévere conocerla en el momento que vamos a diseñar una tarjeta de circuito impreso. Necesitamos saber qué distancia entre pines hay entre este y este.
O, por ejemplo, cuál es la altura de este componente para saber qué disipador le compro, de qué ancho le compro este disipador, ¿ok? Y mira, aquí está el largo, el fin. Entonces, mira que todas estas especificaciones me aparecen aquí también en el datasheet. Miremos a ver qué más aparecen. Es de 11. Bueno, aquí hay unas notas. Por último, bueno, aquí ya es como, como una especie de números de contacto. Esto para cada uno de los países. Entonces, mire, eso es lo que básicamente dice acá. Los datasheets. Es- Hay unos que tienen mucha más información, otros menos información, dependiendo también del tipo de componente. Hay unos componentes que se le hacen más pruebas, otros que se le hacen menos pruebas. Obviamente, si digamos, está dos tipos de empresas que van a hacer ese componente, van a hacer el boot, o sea, entonces la norma, la norma le exige a cada uno de los fabricantes, les dice, vea, esta es la ficha de comportamiento, este es el datasheet de comportamiento de ese transistor. Cuando usted le haga las pruebas de laboratorio, tiene que garantizarme que esas pruebas que se comporten o ese componente se comporte de la misma manera. ¿Listo? Pues para eso también sirve el datasheet, para garantizar que el componente se comporte pues, de la misma manera y de esa manera pues ya lo puedan sacar al comercio. ¿Ok? Listo. Entonces mire que aparecen las características electrónicas, limitaciones de operación y las dimensiones, que es lo que estamos viendo ahorita. ¿Ok? Materiales semiconductores en transistores. Entonces, los transistores son elementos activos fundamentales en la electrónica y están fabricados con materiales semiconductores cuidadosamente procesados. Entonces, lo que habíamos visto en la clase anterior, un transistor es un elemento que está compuesto por dos diodos, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre el silicio y el germanio en el momento que hacemos la medición? O sea, podemos identificar que un componente, cuando nos da aproximadamente los 0.6 voltios en la escala de diodos, el componente está hecho de silicio. Y si nos da por debajo de los 0.4 voltios, es un componente hecho en germanio. Entonces, hoy en día la mayoría de componentes que vamos a encontrar en el mercado están realizados, están hechos por silicio debido pues a la abundancia que hay de este componente. ¿Ok? Entonces, el silicio en el símbolo químico es SI. El semiconductor más utilizado en la industria, que decía, es un abundante de la naturaleza, fácil de purificar y procesar, excelente estabilidad térmica y propiedades eléctricas predecibles. El germanio, el símbolo químico Ge. Primer material semiconductor utilizado históricamente, miren que es el de los primeros semiconductores que se hicieron fueron con germanio. Mayor movilidad de portadores en el silicio, pero menos estable técnicamente. Usado en aplicaciones especialmente de alta frecuencia. ¿Ok? Un semiconductor es un material cuya conductividad eléctrica se sitúa entre la de un conductor y un aislante. Su conductividad puede controlarse mediante dopaje con impurezas específicas de oro, fósforo, para crear regiones tipo P y tipo N. Para que el componente pueda volverse un conductor, porque es un semiconductor, los componentes o los electrones salten de un lugar al otro, que en el medio pues, de esa capa entre el P y el N, pues hay una banda que se le conoce como la banda de valencia. Para que ellos puedan pasar de un lugar al otro, tienen que superar un voltaje. Entonces, ¿cuál es el voltaje? Si están hechos con silicio, aproximadamente 0.6 voltios, ¿ok? Que es el voltaje que medimos en el multímetro. Cuando le colocamos un diodo o cuando medimos un transistor, por lo regular, nos da 600 o 500, es más o menos 0.6 voltios, a 500 milivoltios, 580 milivoltios, que es aproximadamente 0.6 voltios. Ese voltaje que me está indicando el multímetro es el voltaje mínimo requerido para que los componentes puedan saltar, los electrones puedan saltar de un lugar a otro, ¿vale? Y que pueda generar
que pueda volverse un conductor, ¿vale? De lo contrario, pues él es un no conductor, ¿ok? ¿Listo? Muchachos, claro. Propiedades de la resistencia. Entonces, las resistencias son componentes fundamentales que representan características específicas que determinan su comportamiento en los circuitos electrónicos. Entonces, tenemos tres propiedades fundamentales en el caso de la resistencia. Entonces, primero, pues son componentes pasivos. ¿Por qué? Porque no requieren una fuente de alimentación externa porque no requieren una alimentación externa para funcionar. No amplían señales ni genera energía, solo la disipa en forma de calor. Es un elemento no conductor, se opone al flujo de corriente eléctrica de manera controlada. Esta oposición está medida en ohmios y su característica principal se define su funcionalidad en el circuito. Es un componente discreto ya que existe como un elemento individual. Acuérdense que en la clase anterior veíamos elementos discretos y los elementos integrados. ¿Ok? En este caso, una resistencia pues es un componente discreto, al igual que un transistor, un diodo. ¿Por qué? Porque es un elemento individual, no es un integrado. A diferencia pues de los circuitos integrados donde puede contener muchos componentes discretos. ¿Ok? Cada resistencia es un componente único con función específica y un valor determinado. ¿Ok? Creo que aquí con esta última ya terminaríamos el tema de las conclusiones y los próximos pasos. Entonces, el conocimiento profundo de los materiales y los componentes electrónicos es fundamental para el diseño exitoso en los sistemas electrónicos. Comprender las propiedades del FR4, las características conductivas del cobre y el comportamiento de los semiconductores permite tomar decisiones informadas en cada proyecto. Los datasheets son herramientas imprescindibles que debe consultarse sistemáticamente. Contienen la información técnica precisa necesaria para garantizar el funcionamiento correcto y la confiabilidad a largo plazo en nuestros diseños. El trabajo de laboratorio consulta siempre los datasheets, son tu guía técnica más confiable para la implementaciones exitosas. ¿Ok, muchachos? Listo, muchachos. Aquí terminaría la presentación que les preparé el día de hoy. ¿Listo? Para que ya con esto poder resolver, resolver el cuestionario que tenemos en esta evidencia número 2. Entonces, ¿cuál es la idea, muchachos? Que se coloquen al día en los envíos de la evidencia, en estas dos últimas evidencias que hemos visto, la que vimos en la clase pasada y la de hoy. Son cuestionarios, realmente no tenemos que subir como tal un documento, no tenemos que subir una evidencia, entonces se hace rápido, ¿sí? Para que yo irles calificando y ir retroalimentando pues a cada uno de ustedes y pues obviamente la idea es que al final no nos dejemos acumular de todas estas evidencias que debemos subir pues en esta plataforma Sajuna, ¿vale? Entonces, bueno, eso era lo que les había preparado el día de hoy. Si tengan alguna pregunta, alguna inquietud. Hoy, pues, compañero, pues, nos comentó que quería, pues, ver algunas conexiones del sistema de amplificaciones de transistores. Entonces, en la próxima clase vamos a hacer una simulación de cómo funciona un sistema amplificado básico con transistores, ¿vale? Y si tienen alguna duda, alguna inquietud de que quieran ver en la próxima clase, también, por favor, me lo hacen saber. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Bueno, con mucho gusto. Entonces, dale, Iván, dale. Buenas noches, ingeniero, ¿cómo está? Buenas noches, Iván. Inge, quisiera que de pronto para la próxima clase nos explicara sobre la ganancia de los transistores, por ejemplo, para beta sacar beta, todo eso. Ah, sí, precisamente es muy asociado al tema de la ganancia, a la amplificación. Ajá, podemos ver eso. Vale, listo. Ok, La gracias. ganancia está asociada a la corriente de beta y con eso lo explicamos en la próxima clase, ¿vale? ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, muchas gracias por haberse reunido el día de hoy. Nos vemos entonces dentro de 8 días y pues aprovechen entonces para poder ir trabajando en estas solución del cuestionario, ¿vale? Alejandro creo que levantó la mano. Profe, la norma de la impresión de pronto la tiene.
No la encontré acá, Alejandro, pero déjame, yo la busco y si la encuentro te la comparto, ¿vale? Ah, bueno, Te la perfecto. Gracias. comparto. Vale, con Buenas gusto, noches. Alejandro. Bueno, vale, bueno, con gusto, que esté muy bien. Una feliz noche.